En este video le voy a explicar cómo un inquilino puede llenar una respuesta a una demanda de desalojo. Un inquilino solo tiene 5 días para responder a una demanda de desalojo, después que le entreguen la citación y demanda. Entre esos 5 días, sábados, domingos y días feriados de la corte no cuentan. Si un inquilino archiva una respuesta, entonces el demandante puede archivar una petición para llevar el caso a un juicio. Después que el demandante haga esto, la corte va a mandar un aviso al demandante y al inquilino. Pero si el inquilino no archiva una respuesta a la demanda, entonces el dueño puede archivar una petición de fallo por falta de competencia. Entonces, si el demandante el fallo contra el inquilino ya no va a poder archivar una respuesta y el demandante va a poder seguir con el desalojo sin que el inquilino esté involucrado. Aquí le está diciendo que necesita completar esta parte aquí. Entonces en esta caja grande necesita poner el nombre del inquilino, una dirección, puede ser de casa, una dirección donde el inquilino pueda recibir correo, número de teléfono del inquilino. Abajo de la información del inquilino necesita poner la dirección de la corte. Si no sabe en qué corte está el caso, la puede llevar en la demanda. Abajo de la dirección de la corte necesita poner el nombre del demandante y el demandado. Entonces primero va el nombre del demandante. Si no sabe quién es el demandante, lo puede llevar en la demanda. El demandado va a ser el inquilino. Y a la derecha necesita poner el número de caso. Ya que complete la caja grande, siga con el número 1. Y aquí en el número 1, el PDF va a poner el nombre del inquilino por usted. Entonces no necesita poner nada aquí. Y puede seguir con el número 2. Y aquí en el número 2 puede marcar A o B. Si marca A es porque la demanda pide menos de $1000. Pero si pide más de $1000, entonces necesita marcar B. Si marcan B en el número 1 abajo, va a negar declaraciones que el demandante hace en la demanda. Entonces cuando usted está negando declaraciones, solo necesita poner el número que corresponde a la declaración. Si puede negar parte de la declaración, entonces niegue toda la declaración. Entonces aquí en el número 2 va a poner el número que corresponde a una declaración que usted no tenga información. Entonces no sabe si es verdad. Igualmente, solo necesita poner el número que corresponde a la declaración. Entonces aquí el número 3 son defensas afirmativas. Las más comunes son A. A dice que hay malas condiciones en el hogar. D dice que el demandante hizo algo que cancela el aviso o que renuncia al aviso. E es si el inquilino cree que el demandante está tomando represas contra él o ella. F si el inquilino cree que el demandante está discriminando contra él o ella. G si el hogar del inquilino está bajo control de renta. H si el demandante o alguien actuando en parte del demandante aceptó renta después que el aviso se venció. Aquí le está diciendo que escriba el número de caso, por el PDF lo va a hacer por usted. En el número 4 puede marcar A si el inquilino ya no vive en la propiedad. Si marca A, necesita poner la fecha que se salió el inquilino y a quién le dijo. Si hay malas condiciones en la propiedad, marque B y marque la caja
que dice Breach of Warranty of Habitability. Y eso es todo para el número 4. Entonces en el número 5, marque C. Entonces C está pidiendo que el demandante pague los costos del abogado si el inquilino agarra abogado después. Marque 5D si hay malas condiciones en la propiedad. Entonces D está pidiendo que el demandante que arregle todas las malas condiciones y hasta que él cumpla con la orden, que el inquilino pague menos en renta. Aquí en el número 6 solo necesitan poner cuántas páginas van a archivar. Entonces si el inquilino va a poner más páginas, solo necesitan añadir y poner el total en el número 6. Entonces en el número 7, el inquilino necesita firmar la respuesta. El PDF va a poner el nombre del inquilino, entonces no necesitan poner el nombre ahí. Pero sí van a necesitar poner una fecha. Y la fecha va a ser el día que el inquilino firme la respuesta. Entonces esta diapositiva tiene más defensas que el inquilino puede usar. Estas defensas el inquilino las puede usar si él cree que el aviso que está en la demanda tiene defectos. Entonces la más común aquí sería la caja que está por el número 4, que dice que la demanda pide más dinero que el inquilino debe porque hay malas condiciones en la propiedad. Entonces marque la caja por número 4 y la primera línea abajo del número 4, que está entre el número 4 y 5. Entonces estas defensas se enfocan en demandas de desalojos cuando el inquilino ha recibido un aviso de 3 días para pagar la renta o desalojar. Entonces si el aviso tiene recargos por pagos retrasados o otros recargos, entonces marque la caja por el número 4 y marque la línea por el número 6. El aviso pide más dinero que debe, porque el aviso solo puede pedir renta. Y aquí en esta caja roja dice todo que un aviso de 3 días para pagar la renta que debe de tener. Entonces es el nombre, la dirección de la persona que puede recibir el pago, los días y horas que se puede hacer el pago y el número de teléfono de la persona que pueda recibir el pago. Entonces si el aviso no tiene estos, entonces marque la caja esta aquí por el número 10. Estas defensas son para cuando el caso no es de falta de pago. Si el inquilino recibió un aviso de 3 días para cumplir con el convenio o desalojar, o un aviso de 3 días para desalojar, entonces miren las defensas que indican la caja a la izquierda. Las cajas a la derecha dicen que si el inquilino recibió un aviso de 30 o 60 días, esas son las defensas que el inquilino puede usar. Y si el aviso no dice nada de cómo el inquilino puede recuperar su propiedad personal, entonces marque la caja por el número 14. Estas defensas son una continuación de las defensas anteriores. Entonces estas defensas se enfocan en la entrega del aviso. Entonces un aviso se puede entregar en 3 maneras. La primera sería en persona, y esa es cuando alguien entrega el aviso en la mano al inquilino. La segunda sería entrega sustituida, y esto es cuando el aviso se entrega a una persona de la casa que tenga por lo menos 18 años y una copia es enviada al hogar de el inquilino por correo. La tercera manera sería pegar el correo, y esto es cuando el aviso es pegado a la propiedad, usualmente es en la puerta, y una copia es enviada por correo al inquilino. Entonces, si el inquilino dice que no ha recibido el aviso como describí, como ya dije que se puede entregar, entonces puede usar las defensas que
que comienzan con la caja que está por el 19 y terminan en la línea entre el 20 y el 21. Pero si el inquilino dice que él no recibió el aviso, entonces puede marcar la caja que está entre el 17 y el 18. Entonces si marca que la entrega del aviso fue defectuoso, entonces marque la caja que está por el número 18 y el número 19. Y estas defensas son defective complaint. Si el inquilino dice que no recibió el aviso o que la entrega del aviso fue defectuosa, entonces pueden usar estas defensas. Si el inquilino dice que no la recibió, entonces pueden marcar la caja por el número 25 y marque a donde dice The notice was not served at all. Pero si el inquilino dice que la entrega del aviso fue defectuosa, marque la caja por el número 25 y marque a donde dice was not properly served. Pero si el aviso no está incluido en la demanda, entonces marque la caja que está por el número 26. Estas defensas son si hay malas condiciones en la propiedad. Si hay malas condiciones, entonces marca la caja por el número 2 y marca las condiciones que existen en la casa. Y abajo de la caja roja son defensas que el inquilino puede usar si el inquilino hizo quejas a una agencia de gobierno o si una agencia hizo una inspección del hogar. Entonces estas son defensas que se pueden usar. La siguiente defensa es estoppel. Estoppel se refiere a un impedimento legal y eso es cuando el demandante y el demandado tienen un acuerdo que el demandado puede hacer algo, pero después el demandante no cumple con el acuerdo. Entonces un ejemplo sería si no se permiten mascotas en la propiedad, pero el demandante le da permiso al demandado para tener la mascota o no dice nada cuando el demandado agarra la mascota y después de tener la mascota durante mucho tiempo, el demandante le dice al demandado que ya no puede tener la mascota. Entonces el demandante se vería impedido de llevar un caso contra el demandado porque el demandante le dio permiso al demandado para tener la mascota. Entonces si el inquilino y el demandante tuvieron un acuerdo, esas son las defensas que se pueden usar. La siguiente defensa es waiver. Estas defensas se pueden usar cuando el demandante hizo algo que cancela el aviso o renuncia el aviso. Un ejemplo sería si el demandante aceptó renta después que el aviso se venciera o cuando el inquilino quiso pagar la renta que debía durante los días que le dieron el aviso y el demandante no aceptó la renta, entonces se pueden usar esas defensas. O si el demandante ha aceptado renta atrasada en el pasado. La siguiente defensa es retaliation. Y estas son defensas que el demandante está tomando represas contra él o ella. Marca la primera caja y la línea abajo de la caja la puede marcar si el inquilino hizo quejas a una agencia de gobierno. La segunda línea la puede marcar si el inquilino hizo quejas al demandante. Y la última línea es si el inquilino hizo quejas. Las siguientes defensas son para discriminación. Entonces las siguientes defensas son para discriminación. Entonces puede marcar la caja por el número 15 y después marcar por qué el inquilino cree que están discriminando contra él o ella.
Entonces estas defensas son para cuando el inquilino recibe un subsidio de sección 8. Si el inquilino recibe sección 8, entonces estas son defensas que se pueden usar. Y estas defensas son similares a las de sección 8. Pues estas defensas se pueden usar cuando la propiedad es la que recibe el subsidio. Entonces, si el caso se basa en un aviso por falta de pago, marque la caja entre el 9 y 10 y marque la línea por el número 11. La defensa que sigue es la ley de protección del inquilino. Entonces esta ley hizo que propiedades que no estaban bajo control de renta estuvieran bajo el control de renta. Entonces para usar estas defensas, el inquilino necesita vivir en la propiedad por lo menos 12 meses, que la unidad a donde vive el inquilino fue construida hace más de 15 años y que la unidad esté protegida bajo la ley. Entonces, la siguiente diapositiva va a ser una lista de las propiedades que no están protegidas. Pero si el inquilino califica para usar estas defensas, las defensas que pueden usar están por el número 8 y 9. Y esas son defensas para cuando el inquilino recibió un aviso de 3 días para cumplir con el convenio y no recibió un aviso de 3 días para desalojar. Porque la ley de protección al inquilino pide que un propietario da un aviso de 3 días para cumplir con el convenio. Necesita dar un aviso de 3 días para desalojar, después que se venza la primera aviso. Esta es una lista de las propiedades que no están protegidas. Y las más comunes son las últimas dos, donde la unidad es un dúplex y a un lado vive el inquilino y al otro lado vive el propietario. Entonces la unidad no califica. Y la siguiente es cuando es solo una casa. Si solo hay una casa en la propiedad o es un single family home, no califica bajo la ley. Y estas defensas son una continuación de las defensas del anterior. La defensa que puedo usar aquí es la que está por el número 21. Y esa defensa dice que si el inquilino recibió un aumento en renta después de el 15 de marzo y el propietario no redució la renta a la cantidad de antes del 15 de marzo, entonces puedo usar esta defensa. Entonces la siguiente defensa es COVID-19. Entonces esta defensa es nueva. Esta defensa es nueva y se puede usar cuando el inquilino vive en una ciudad o condado que puso una moratoria para desalojos y porque ciudades y condados pasaron sus propias moratorias para moratorias diferentes. Entonces tienen diferentes protecciones, pero ofrecen defensas para inquilinos. Entonces bajo estas moratorias, el inquilino todavía necesita pagar la renta por los meses que no pagó. Entonces algunas moratorias le dan al inquilino 6 meses o 12 meses después que el gobernador termine el estado de emergencia. Entonces si el inquilino vive en una ciudad que puso una moratoria, puede usar esta defensa. Y la última defensa que voy a hablar de es de tenant harassment, que es acoso de inquilino. Entonces estas defensas son para cuando alguien hace amenazas contra el inquilino. Entonces marque la caja que está por el número 1. O cuando el propietario o alguien actuando en parte del propietario entra en el hogar del inquilino sin darle aviso, entonces marque la caja por el número 2. O cuando el propietario le corta los servicios públicos al inquilino, que serían las defensas por la caja en el número 3.
o cuando el propietario cambia las chapas o cerraduras para que el inquilino ya no pueda entrar, marque la caja por el número 4. Lo siguiente que voy a hablar sobre va a ser una prueba de entrega, y una prueba de entrega es incluida en la respuesta porque el demandante, o si el demandante tiene abogado, necesitan recibir una copia de la respuesta, y esto se puede hacer por correo. Entonces el inquilino no puede ser la persona que mande la respuesta por correo, entonces necesita a alguien más que lo haga por él o ella. Entonces la persona que lo haga necesita tener por lo menos 18 años, vivir o trabajar en el condado que se envió la respuesta y no estar involucrado en el caso. Entonces el PDF va a llenar la prueba de entrega, pero todavía necesita verificar que la información está correcta. El nombre del inquilino, la dirección, número de teléfono, la dirección de la corte, el nombre del demandante y el número de caso. Entonces la persona que mande la respuesta por el inquilino necesita completar el número 2, y en el número 2 la persona necesita poner su dirección, y en el número 3 va a poner la fecha y la ciudad de donde se mandó la respuesta. Entonces el inquilino puede marcar la caja que dice Answer y Attachment 3L. Pero si el inquilino va a incluir fotos o otros documentos en su respuesta, entonces puede marcar la caja que dice Exhibits. Y en el PDF el número 4 va a estar completo, entonces no necesita hacer nada. Y en el número 5 es donde necesita poner el nombre y la dirección del demandante o la del abogado del demandante. Entonces en esta caja roja la persona necesita poner la fecha que firmó el formulario, poner su nombre y a la derecha firmar el formulario. Entonces lo siguiente que vamos a cubrir va a ser la solicitud de exención de cuotas de la corte. Actualmente la corte cobra $225 para archivar una respuesta a una demanda de desalojo. Pero si el inquilino necesita ayuda o no puede pagar, entonces puede llenar una solicitud de exención de cuotas de la corte. Si la solicitud es aprobada, entonces el inquilino no necesita pagar nada. Pero si la solicitud es rechazada, entonces la corte le va a mandar un aviso al inquilino diciéndole que tiene 10 días para pagar la cuota de la corte. Si la solicitud es rechazada, el inquilino puede llenar una solicitud de audiencia sobre la orden de exención de cuotas de la corte. Y esto es una audiencia con la corte para ver si se puede aprobar la solicitud de exención de cuotas de la corte. Como la prueba de entrega, el PDF va a completar la mejor parte de la solicitud de extensión. Entonces el PDF va a llenar el número 1, va a poner la dirección de la corte y también va a poner el número de caso, pero no va a llenar el número 2. Entonces en el número 2 está pidiendo información sobre el empleo del inquilino. Entonces en la primera línea necesita poner el título del inquilino. Abajo del título va a ser el nombre de el empleador y la última línea va a ser la dirección de trabajo del inquilino. A la derecha la solicitud pide el nombre de caso. Entonces el nombre del caso va a ser el apellido del demandante versus el demandado. Entonces un ejemplo sería Sánchez versus Hernández. El número 3 y 4 ya van a estar completos, entonces no necesita hacer nada. Y en el número 5, el inquilino puede marcar por qué necesita la solicitud aprobada. Si el inquilino recibe beneficios del gobierno,
como estampillas de comida o medical, puede marcar A y después marcar los beneficios que recibe. Pero si no recibe beneficios de gobierno, puede marcar B. Y en B, el inquilino necesita comparar el tamaño de su familia con el ingreso familiar. Entonces, si el ingreso familiar del inquilino es más alto del que el gráfico tiene, entonces no puede marcar B y necesita marcar C. Y en C puede marcar las tres cajas. Y en el número 6 de la solicitud, el PDF va a poner la fecha que se puso en la respuesta, va a poner el nombre del inquilino. Entonces el inquilino va a necesitar firmar a la derecha de su nombre. Esa es la segunda página de la solicitud. Entonces aquí lo más importante es el párrafo que está en la caja roja. El párrafo le dice al inquilino que si se marcó 5A no necesita hacer nada en la segunda página. Pero si marcó B, entonces necesita contestar número 7, 8 y 9. Y si el inquilino marcó 5C, entonces necesita contestar número 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces el número 7 dice si el ingreso del inquilino cambia mucho a mes, entonces que marque el número 7 y que complete el formulario usando el promedio de ingreso de los últimos 12 meses. Entonces en el número 8 pide que el inquilino ponga todas las fuentes de ingreso que tenga. Los va a poner en 8A y a la par de la fuente necesita poner la cantidad de ingreso que recibe de la fuente. Si solo tiene una fuente, puede dejar las líneas de abajo blancas y en 0. Entonces el PDF en 8B va a poner el total de ingresos del inquilino. El número 9 le pide al inquilino que ponga todas las personas que dependen en él o ella o que el inquilino depende en. Entonces necesita poner el nombre, la edad y la relación. Y si la persona tiene un ingreso, también lo necesita poner. Entonces el PDF va a añadir todos los ingresos que se pongan en 9A y va a poner el total en 9B. Y en la línea abajo en el 9B, el PDF va a añadir el ingreso del inquilino y todas las personas que se pusieron en el número 9. Y ese va a ser el total. En el número 10, en el 10A, el inquilino necesita poner cuánto dinero en efectivo tiene. Si no tiene dinero en efectivo, puede dejarlo en 0. En el 10B, pide al inquilino que ponga una cuenta bancaria. O si el inquilino no tiene una cuenta, entonces no necesita poner nada. En 10C, le pide al inquilino si es dueño de carro. Si es dueño, entonces necesita poner el año y el modelo. Y a la par, necesita poner el Fair Market Value, que es el valor del carro. Si el inquilino no sabe el valor del carro, que le puede ayudar al inquilino es pensar si necesita vender el carro, por cuánto lo vendería. Y a la par del valor del carro necesita poner la cantidad que debe por el carro, si todavía lo está pagando. Pero si no debe nada del carro, lo puede dejar en 0. En el número 11, el inquilino necesita poner sus gastos mensuales
Y ya que termine de poner los gastos, el PDF va a poner el total de los gastos en la última línea. Y las siguientes páginas, después de la solicitud, es una orden sobre la exención de cuentas de la corte. Y esta forma es donde la corte le va a avisar al inquilino si su solicitud de exención de cuentas de la corte fue aprobada o rechazada. Entonces el PDF va a llenar toda la orden, pero todavía necesita checar que la información esté correcta. Entonces necesita mirar el número 1, el número 2, la dirección de la corte, el número de caso y el nombre del caso. Y en el número 4, la caja que dice Request to waive court fees necesita estar marcada, ya que revise que la orden y la solicitud y la respuesta y la prueba de entrega estén completas. Entonces las puede imprimir para que la firmen. Ya que todas las formas estén completas y estén firmadas, el inquilino necesita archivar la respuesta. Entonces, para archivar la respuesta, el inquilino necesita hacer 2 copias de la respuesta, porque los formularios originales van a ser para la corte. Una copia va a ser la que alguien mande por el inquilino al demandante o al abogado del demandante. Y una copia es para cuando el inquilino archive su respuesta, el secretario de la corte le ponga el sello y la regrese al inquilino. Y esa va a ser la copia del inquilino. Y para la solicitud de exención de cuentas de la corte, el inquilino puede hacer copias de la forma, porque la corte se va a quedar con los originales. Pero es importante que no mande una copia al demandante, porque la solicitud contiene información confidencial. Después que el inquilino archive su respuesta, el propietario puede archivar una petición para llevar el caso a la corte. Entonces la corte les va a mandar un aviso de cuándo va a ser el juicio. Y si el inquilino necesita un traductor para el juicio, le puede informar al agente judicial o al secretario de la corte cuando se registre, porque la corte no va a dejar que alguien más traduzca para el inquilino. Pues eso es como se llena una respuesta a una demanda de desalojo, pero eso es como se llena una respuesta a una demanda de desalojo y una solicitud de exención de cuentas de la corte.